radionext.com, la voz de la libertad. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Hola mis amigos, soy Broderick Serpa y quiero invitarlos a que me acompañen a una conversación de deporte como se debe, entre amigos y con los expertos. Oscar Huete, Carlos Guillén y Gustavo Méndez, como si estuviéramos en la sala de tu casa, en Todo Deportes, un programa interactivo que te cuenta lo último del deporte mundial y que te permite que lo comentes con nosotros cada sábado a las 2 de la tarde por Radio Next, la voz de la libertad. Hola, les habla Paul Sfeir para invitarlos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami a pararse de pie y de frente para decir la verdad y nada más que la verdad en un espacio que hacemos ustedes y yo juntos. De pie y de frente es un programa donde se habla como tiene que ser y usted lo sabe. De lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Miami los espero aquí en radionext.com, la voz de la libertad. Libérenlos ya. Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas tiene como objetivo fundamental defender jurídicamente en las instancias internacionales los valores de la democracia, la moral y los derechos de todos los hombres y mujeres que habitamos este continente. Visita nuestra página web www.liberenlosya.com o contáctanos y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @libérenlosya_. Libérenlos ya, Organización Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Queridos amigos de Radio Next, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Les habla Donatella Ungreda, gracias por acompañarnos. Yo en este momento le estoy haciendo la segunda a Paul, porque Paul está en una reunión que todavía no concluye. Hoy es agosto 8, son las 9:06 de la noche, 8:36, hora de Caracas. Gracias por acompañarnos, como les estaba diciendo. Y esta noche tendremos un programa que yo considero es importante y espero que así lo consideren todos ustedes. Pero antes que eso, quería recordarles que en la dirección general de la estación está Paul Sfeir. En la producción de este espacio está María Sorocay Machelini, como todas las noches, y gracias a su apoyo siempre logramos tener excelentes entrevistados para todos ustedes. En la página web está Marcos P. y en la ingeniería de transmisión nuestro querido y queridísimo Piero Adraña. Una servidora, Donatella Ungreda, va a estar acompañándoles durante un rato, porque Paul se va a incorporar más adelante en la conversación. El tema que todo el mundo estaba esperando, obviamente ayer finalmente se dilucidó, después de 4 meses largos de silencio, finalmente el Tribunal Supremo de Justicia dijo, ay no te lo admito, no va. Eso no va. Así que han salido distintos artículos, han salido distintas pronunciamientos, distintas referencias a este asunto, y les voy a leer algunos párrafos del que salió publicado en el diario El País, el diario El País de España. Y más o menos dice algo por el estilo. La Sala Constitucional ha esperado 4 meses para dar esta respuesta conjunta a todos los documentos. Recuerden que la Mesa de la Unidad Democrática y Capriles, Enrique Capriles Radonsky, introdujeron 10 impugnaciones con distintas explicaciones, con distintas pruebas. No conocemos, no sé si ustedes, pero yo no conozco cuál es el contenido de esos documentos. De manera que ellos esperaron 4 meses para dar la respuesta a estas 10 impugnaciones. El fallo cierra la vía judicial para buscar una solución a la crisis de legitimidad planteada después de la estrecha victoria obtenida por el delfín del fallecido Hugo Chávez, dice el artículo. Al dar lectura a la ponencia, la presidenta Gladys Gutiérrez ha dejado entrever en líneas generales que no se han presentado pruebas suficientes para sustentar los reclamos. No se explicaron debidamente los hechos en los cuales se registraron las irregularidades, dice la ponencia. La oposición ya temía una decisión como la anunciada.
Este martes, durante el programa que transmite a través de Internet, el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky dijo que en vista del retraso del Supremo acudiría a instancias internacionales con su reclamo. De hecho, dijo, ya no vamos a esperar por ustedes. Y ¡paf! Al día siguiente sale la respuesta. Aún no se ha precisado la fecha, pero anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, el Parlamento Latinoamericano y la Unión de Naciones Suramericanas. Capriles agregó que el reclamo jurídico no debería paralizar la lucha nacional dentro del marco de la Constitución venezolana. El invitado que tenían Silfredo y la doctora Blanca, el doctor Teodulo López, que es abogado, diplomático, ensayista, novelista, poeta, una mente preclarísima para mi leal saber y entender. Una de las observaciones que hizo justamente a este respecto es que no se conocía el texto de estas impugnaciones, no sabemos si lo que presentaron los abogados de la Mesa de la Unidad está correcto, no está correcto, como lo demostraron. Recuerden ustedes que en su debido momento ellos hicieron sendas ruedas de prensa, explicaron con gráficos dónde estaban las irregularidades, cuántas mesas, cuántos votos asistidos, cuántos toldos rojos, todas estas descripción de todas estas irregularidades, que a su vez también estuvieron presentes en el informe que realizara el Instituto de Altos Estudios Europeos, que vino como observador, como invitado, como acompañante, como dice la palabra eufemística, que utilizó el régimen en ese momento. En ese momento, este instituto, que vino especialmente, y en particular el doctor Gustavo Palomares, que estuvo presente en Venezuela, fue uno de los redactores de este informe. Ellos enumeraron, a su vez, una cantidad de irregularidades, pero las enumeraron después, como 3 meses después de que estas elecciones se dieran, y que el régimen esperaba que ellos mantuvieran discreto silencio, porque los hicieron venir a Venezuela porque asumían que ellos iban a ser una institución amigable, una institución en la que en realidad pues no se iba a poner en duda absolutamente nada. Sin embargo, eso no fue así, y el doctor Gustavo Palomares rindió el informe no resultó particularmente positivo. Más adelante, también el Centro Carter emitió su informe y dijeron que no, que sí habían habido efectivamente irregularidades. Pero nosotros queremos consultar la opinión del profesor Gustavo Palomares en persona. El profesor Gustavo Palomares Lerma es presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, como les dije, es catedrático europeo de la UNED de España, es portavoz en abril pasado de la Misión Electoral Internacional en Venezuela. Y para eso nosotros vamos a marcar el número con el que nos vamos a comunicar con él. Espero que nos pueda atender la llamada. En principio, él está en Bogotá en este momento y venía para un trabajo especial. Vamos a ver si nos puede tomar la llamada. Vamos a ver qué fue lo que hice. A lo mejor me falta un número, muy probablemente. O a lo mejor no me falta ningún número. Sí, dígame. Buenas noches, el doctor Gustavo Palomares Lerma. Sí, está hablando con él. Encantado de hablar con usted. ¿Cómo está usted? Le saluda Donatella Ungreda. Estamos al aire en De Pie y de Frente y gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, que Nada, encantadísimo. era más que oportuna, porque sobre todo porque en el momento en que ustedes rindieron el informe de la Misión Electoral Internacional en Venezuela no tuvimos la oportunidad de conversar. Nuevamente, sí, gracias. Esta era una conversación pendiente y estoy encantadísimo de cumplir ese compromiso que no pudimos hacer en ese momento. Encantado de estar con usted. Gracias, de verdad. Doctor, cuénteme. Yo le estaba haciendo a las personas que nos escuchan un resumen de los distintos acontecimientos que llevaron a las impugnaciones. He mencionado que ayer el Tribunal Supremo de Justicia finalmente falló en contra, en el sentido de que no encontró que era inadmisible todas estas impugnaciones, porque no se explicaron debidamente los hechos en los cuales se registraron las irregularidades. Nosotros no conocemos
desafortunadamente, el contenido de todas estas impugnaciones. Sin embargo, sabemos por el informe que usted, que el instituto que usted preside, presentó el suyo y señaló una cantidad de irregularidades. ¿Querría usted ser tan gentil y enumerar a todas las personas que nos escuchan, para a modo de refrescar la memoria, cuáles fueron estas irregularidades que a juicio de ustedes mostraban que estas elecciones no eran transparentes, para usar un término? Mire, en primer lugar sí me gustaría para que todos nuestros oyentes ubiquen un poco el momento procesal en el que estamos. Sí me gustaría en primer lugar, como usted ha dicho, efectivamente el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional pues ya ha dictado claramente lo inadmisible respecto a la presentación de los recursos, ¿no? Y de las impugnaciones que había presentado la MUD, la Mesa de Unidad Democrática. Bien. Correcto. Y hay que decir para ubicar un poco el momento, como le digo, en el que estamos, que yo creo que esta no consideración de la impugnación, pues yo creo que era una ponencia, el resultado de una ponencia casi anunciada. Correcto. Y yo creo que era casi anunciado. Voy a explicar por qué. En primer lugar, porque efectivamente nosotros en el informe ya constatamos, yo creo que hay que partir de esta consideración, que es importante, porque la visión técnica y científica que nosotros realizamos era un elemento fundamental para explicar por qué habían existido irregularidades. Estamos hablando de un Tribunal Supremo de Justicia que claramente ha demostrado, yo diría que desde el año 2007, pues una clara permeabilidad respecto al Poder Ejecutivo. Dicho de otra forma, muy probablemente es un Tribunal Supremo de Justicia, y sobre todo su Sala Constitucional, que ha demostrado claramente un sometimiento. Claro, un órgano jurisdiccional tiene que ser el espacio más neutro, más objetivo, más distante del resto de los poderes, ¿no? Y da la impresión de que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia, y sobre todo su Sala Constitucional, desde el 2007, imagínense ustedes, no ha dictado nunca ninguna disposición ni ninguna sentencia en contra del gobierno. Quiere decir, nunca ha encontrado ningún tipo de problema en las decisiones de gobierno, ¿no? En segundo lugar, me gustaría considerar que cuando el Tribunal Superior de Justicia dictaminó respecto a si existía la posibilidad de que el vicepresidente Nicolás Maduro Moros pudiera presentarse como candidato a presidente, cuando existía un artículo concreto de la Constitución, que era el artículo 129, correcto, prohibía de una forma taxativa que se presentara el vicepresidente como candidato a una elección presidencial. En una sentencia el día 8 de marzo del 2013 hace pues una especie de equilibrio jurídico, ¿no? que nuestros expertos jurídicos, coordinados por la profesora y buena jurista Claudia Salcedo, pues ha visto claramente indicios, podrían existir todos los indicios para que esa autorización que hizo la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia tuviera incluso pues alguna valoración o alguna consideración respecto a elementos prevaricadores. Más aún cuando en la propia sentencia del 8 de marzo, imagínense ustedes, en donde la propia Sala dice que el vicepresidente se puede presentar, el primer párrafo lo hace dentro de la sentencia, realizando loas respecto a la labor del gobierno, respecto a la herencia del presidente Chávez, fallecido, etcétera. ¿Se imaginan ustedes que en una sentencia de un órgano jurisdiccional exista una loa en la propia sentencia que autoriza al vicepresidente a presentarse como presidente, a hacer una loa de cualquier poder del Estado? Bien, nuestros expertos evidentemente cuando vieron aquello dijeron no. Existe un vicio de nulidad a todo el proceso electoral que viene determinado por la propia autorización que hace la Sala Constitucional. Bien, eso pues es una situación gravísima que tiene una relación directa también para valorar por qué en este momento el Tribunal Superior de Justicia le da la razón, o mejor dicho, no le da la razón a la oposición. Está claro que es un órgano que nosotros hablamos de permeabilidad respecto
respecto al gobierno, incluso, bueno, de una forma estética, no se guarda ni siquiera la estética. Imagínese usted la que era presidente del Tribunal Superior de Justicia, ahora es presidenta, Luisa Estela Morales, luce el brazalete chavista en los funerales de Estado del presidente Chávez. Exactamente. Se imaginan ustedes, ¿no? Bueno, dicho esto es importante para saber por qué muy probablemente no ha existido, se ha juzgado la inadmisibilidad. La palabrita es tricky. Esto es, del recurso respecto a las impugnaciones presentadas por la oposición. Bien, ese elemento está claro. Vamos al segundo elemento, que es la segunda parte de la pregunta que usted plantea. Evidentemente existieron irregularidades a lo largo del desarrollo de la jornada electoral, que nosotros hemos presentado en ese informe que usted señala de una forma muy detallada. Nosotros somos profesores, somos académicos, somos científicos, absolutamente probadas de qué elementos, qué leyes se vulneraron. Incluso hemos presentado algunas pruebas de algunos colegios electorales donde existen claras sospechas de que efectivamente existió la utilización de cédulas de identidad que no correspondía en ejercicios irregulares del voto, etcétera, etcétera, etcétera. No está claro que hay un instrumento que nosotros hemos dado a la ciudadanía y que hemos dado a las organizaciones en donde se demuestran esas irregularidades. La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia aduce que para no tener en consideración pues el recurso y las impugnaciones presentadas por la oposición, que existe una falta de claridad y precisión en las pruebas presentadas y que efectivamente no se exponen motivos suficientes. Y hay que decir, probablemente, no hemos tenido acceso a cuál fue concretamente las alegaciones que presentó la oposición, que en algunos puntos probablemente lleve razón. Quiere esto decir que muy probablemente hubiera sido más oportuno, más estratégico, haberse centrado en 6 o 7 casos concretos en donde existieran, por las pruebas que nosotros presentamos, e incluso las pruebas que presentaron otras instancias, haberse centrado en esos 6 casos concretos para haber presentado expedientes concretos de tal forma que la Sala Constitucional no te pudiera decir que existe una falta de precisión en las pruebas presentadas, de que no se exponen motivos suficientes. Incluso, muy probablemente, había que haber presentado una impugnación con peritos en donde nosotros podíamos haber sido unos, pero otras instancias podían haber sido otros que pudieran haber opinado sobre estas cuestiones. En conclusión, está claro que la no consideración de las impugnaciones, en primer lugar, viene porque el Tribunal Superior de Justicia ha demostrado históricamente dónde está y que efectivamente pueda ser un órgano permeable pues al gobierno y a la voluntad del gobierno. Y en segundo lugar, muy probablemente no ha prosperado la impugnación porque pues ha existido, yo creo que un error estratégico en la hora de presentación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. En conclusión es que parece que la vía de los recursos internos, de la vía jurídica interno se encuentra cerrado, y ahora evidentemente en el caso concreto de presentar algún tipo de impugnación tendría que ser en los organismos jurisdiccionales en el ámbito internacional. Permítame consultarle algo. ¿Tiene usted idea si este tipo de impugnaciones tienen algún tipo de apelación después de que se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en una sala constitucional? Eso por una parte. Y en segundo lugar, sabemos que el gobierno venezolano, el régimen venezolano, no tiene ningún interés, ni le preocupa, ni siquiera le produce algo de sudor la imagen que pueda tener en el sistema interamericano, por ejemplo, ¿no? Y fíjese usted, hace un año, en ocasión de otro fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contraria al Estado, el presidente Chávez, en ese momento todavía estaba vivo, anunció el retiro de Venezuela de esa instancia. En septiembre finalmente se cumple esto. Terminará Venezuela, saldrá del sistema interamericano, por lo menos del sistema interamericano. En primera instancia, ese es el organismo que recibe todas las denuncias y peticiones contra Venezuela. Ahora, ¿a quién debe dirigirse el pueblo venezolano, por ejemplo? Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿hay algún tipo de apelación? Y si en septiembre Venezuela sale del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahora, ¿quién podrá defendernos? Es la pregunta.
Vamos a ver, está claro que todo lo que se pueda hacer en el ámbito del universo regional, esto es, en el ámbito de la Comisión Interamericana y de la Corte, sin duda tendría que hacerse antes del día 10. Debería entrar, sin duda, esa presentación a instancia individual o colectiva respecto a la vulneración de derechos básicos, que está claro que tiene que afectar a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de representación y de ejercicio de la libre elección. Evidentemente habría que presentarlos antes del día de septiembre. Y yo sinceramente creo que habría que hacerlo. Sí, ¿no? Creo que habría que hacerlo. Y habría que hacerlo muy probablemente con una estrategia muy diferente a cómo se presentó la impugnación en el ámbito procesal interno al Tribunal Superior de Justicia. Muy probablemente habría que asesorar adecuadamente esa presentación para que no se presentaran 1.300 casos. Es preferible presentar, pues no digo 2 o 3, pero al menos 10 bien fundamentados, con unas pruebas claras con peritos a instancia de parte, bien estructuradas con un argumento lógico, incluso yo diría que con un apoyo en el ámbito regional e internacional, antes que presentar las 1.300 posibilidades de irregularidades que pudieran sustentar una impugnación en un ámbito como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, por lo tanto, yo creo que habría que presentarlo porque efectivamente es una vulneración de derechos básicos que no puede pasar inadvertida y en donde existe también, no lo olvidemos, una corresponsabilidad de la comunidad internacional regional, incluso me atrevería a decir mundial, teniendo en cuenta que habría otra vía, que es el universo de Naciones Unidas y algunos de los órganos de Naciones Unidas, y por lo tanto yo creo que sería imprescindible, con independencia de que el proceso jurídico y político interno pudiera seguir sus pasos, pero no desaprovechar su presentación antes del día 10 de septiembre. De manera que usted sugeriría incluso que se apuraran, pero sobre todo a presentar pruebas contundentes, bien documentadas. No, yo lo que creo es que tiene que existir una bien presentación, correcto, bien trabajada, bien elaborada, bien fundamentada, bien estructurada, en donde yo creo que podría existir incluso una labor de acompañamiento internacional para buscar una instancia de parte, no solamente nacional, no solamente regional, sino incluso internacional, ¿no? Pues, por ejemplo, yo le he hablado de cuestiones que son gravísimas, que afectan a toda la nulidad del proceso. Si uno presenta pues un dictamen de parte, pues imagínense ustedes, ¿no? De 8 catedráticos de derecho, como en mi caso, de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, donde pudiera hablar pues un estadounidense, un europeo, un asiático, etcétera, etcétera, y todos ellos coincidieran efectivamente en que existe una nulidad plena del proceso, una vulneración de derechos básicos, pues hombre, la Comisión Interamericana muy probablemente ayudaría muchísimo a que adoptara una decisión que sin duda fuera en la línea de la luz, de la justicia y de evitar estos ámbitos de impunidad y de violación de derechos básicos. Pero también yo lo que creo que tiene que existir pues un cambio en probablemente la estrategia de la oposición y bueno, pues yo creo que sin duda tiene que existir un trabajo menos político, menos pasional y sin duda más frío, más jurídico, más técnico. Más técnico. Ok, profesor, usted no sé si ha estado enterado, me imagino que sí, porque usted debe ser una persona que se interesa mucho en los temas políticos regionales. Distintos voceros y distintas personalidades de la oposición venezolana, a partir del 14 de abril, han estado recorriendo países de Sudamérica, de América en general, incluso han viajado a Europa, creo, si no estoy... Sí. Sí, claro, han estado en diferentes... Han estado mostrando cuál ha sido el problema, cuál ha sido la dificultad y por qué ellos consideran que las elecciones del 14 de abril son nulas, y ellos en forma sistemática han estado viniendo incluso aquí a los Estados Unidos, recorriendo otros países. Que usted sepa, ¿hay un clima un poco más benévolo con la oposición venezolana en este instante, tomando en cuenta que, por ejemplo, Enrique Capriles debe viajar a Bolivia
estuvo en Perú y casi produce un pequeño impasse allá. México dijo claramente no vamos a recibir a Enrique Capriles Radonsky. Peña Nieto, el presidente Peña Nieto dijo que no lo iba a recibir. Michelle Bachelet, que es expresidenta y candidata con muchísimas posibilidades de ganar las elecciones ahora en Chile, se negó a recibir a Enrique Capriles Radonsky cuando en su viaje reciente a Chile. ¿Cómo siente usted el ambiente a favor o en relación con la oposición venezolana? ¿Hay ambiente, como podía decir el secretario de la OEA, que en otro tiempo no había ambiente para entender el asunto de la oposición venezolana? Bueno, yo lo que creo es que, evidentemente, una cosa son los intereses de Estado y de gobierno, que en un momento determinado, pues, sin duda, tienen un peso estratégico y, a fin de cuentas, esto es un juego de intereses, ¿no? Y por otro lado, yo creo que está claro que hay otra serie de actores, como en nuestro caso, que lo que tiene que subrayar principalmente es el respeto de valores fundamentales, sin duda la corresponsabilidad de la comunidad internacional en el acompañamiento justamente al respeto de esos derechos fundamentales. Y en ese sentido yo creo que la oposición, con todo lo que supone por la presentación de las instancias en el ámbito jurídico internacional para denunciar esa vulneración de los derechos, incluso pues de la presentación en las instancias de los órganos jurídicos y jurisdiccionales e internacionales, yo creo que la oposición debería, no digo pasar página, pero está claro que hay que hacer propuestas que más allá de las denuncias supongan verdaderamente una alternativa de gobierno en el ámbito interno y en el ámbito internacional, ¿no? El dicho ese castellano de está muy bien lamerse la herida, pero bueno, en un momento determinado uno se puede seguir lamiendo la herida, pero hay que mirar hacia adelante. Hay que demostrar a los ciudadanos venezolanos que, incluso con esos golpes, incluso con esas previsibles y en algunos casos claras violaciones de derechos fundamentales, aquí hay una alternativa de gobierno que puede dar solución a los problemas fundamentales que interesan a Venezuela y que también interesan a la comunidad internacional. Y esos elementos pasan, en primer lugar, pues pasan por una inseguridad que es uno de los problemas fundamentales. Las últimas encuestas así lo señalan, que es un tema de preocupación en toda la ciudadanía venezolana. En segundo lugar, el desabastecimiento. En tercer lugar, la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La oposición no solamente tiene que demostrar pues su capacidad para ser una potencia evidente, como ya lo ha demostrado en el ámbito electoral, sino que tiene que demostrar a toda la ciudadanía venezolana y también a la comunidad internacional que es una realidad de alternativa de gobierno. En resumen, tiene que hacerse respetar, dentro ya parece evidente que lo es, pero también en el ámbito internacional. Y yo un poco, pues más que como técnico, probablemente pues como politólogo que soy, yo lo que sí creo es que la oposición tiene también que ganarse el peso y el prestigio, no solamente la renuncia y en la denuncia, sino también en el ámbito del peso político. Y yo creo que eso es un elemento fundamental que la oposición tiene que plantearse, teniendo en cuenta que hay otro lance electoral en diciembre y que ya no existen dudas respecto al liderazgo, como teníamos algunos meses de si iba a ser Capriles. Ya parece claro que Enrique Capriles va a ser el líder claro de esta oposición. Bien. Y luego, por lo tanto, yo creo que ese prestigio y ese peso internacional todavía muy probablemente no lo tiene, incluso bueno, pues en algunos gobiernos en donde se mira más la cercanía ideológica, los intereses petroleros, etcétera, etcétera. Luego, por lo tanto, la oposición también tiene que ganar el peso y el prestigio en aquellos gobiernos que puedan ser más distantes. Fíjese usted, profesor, doctor, en el programa anterior tenían los anfitriones, tenían a un diplomático, poeta que se llama Teodulo López. Para mí, un caballero absolutamente inteligente y hacía unos planteamientos verdaderamente útiles para los ciudadanos. Pero permítame tomar esta llamada para después terminar de plantearle la pregunta. Vamos a tomar la llamada. Buenas noches, adelante, estás al aire.
Buenas noches, Donatella, que es muy bonita en televisión. Saludos Gracias. saludos al doctor. Quería, hacer acotación al artículo publicado en El País sobre la hora del entendimiento en Venezuela, del 19 de julio del 2003. Estaba analizando que, aquí la comunidad internacional, si bien una que otra personalidad como el invitado hace mención del gran problema que vivimos los venezolanos, soy muy poco optimista y no veo ningún pronunciamiento ni ningún hecho jurídico que realmente pueda ayudar a la población. Creo que el problema de Venezuela, lastimosamente, y tal vez a lo mejor, aunque no me gusta decirlo, tendremos que resolverlo los venezolanos. Lo que no entiendo de los comentarios del artículo de la hora del entendimiento en Venezuela es que si bien él plantea un momento de pacto o de entendimiento entre las partes, creo que no está. Hay una tercera parte que está de alguna manera indignada por la manera como se ha manejado la política, las campañas electoreras, cómo se ha manipulado la gente, que está bien abriendo los ojos de que no quiere seguir siendo manipulada por las élites y por los grupos políticos, que un día un grupo político tiene los medios de comunicación, los medios de producción. Ahorita ya no hay medios de producción, cada vez hay menos medios de comunicación, pero van siendo adquiridos y van siendo suplantadas las directivas por otra gente. Se está persiguiendo, pues la gente está sufriendo por persecución. Entonces realmente no veo que pueda haber ningún entendimiento, no hay las condiciones y simplemente ahorita lo que va a pasar es la aplanadora. Muchas gracias, Donatella y el doctor. Gracias a ti, gracias por tu participación. Muchas gracias. Ups, sorry. Ahí estoy, gracias, eso estaba haciendo mucho ruido. Profesor, ¿qué comentario justamente junto con lo que nos dijo la persona que nos llamó para participar? El profesor Teodulo López también estaba en esta misma onda del artículo aquel de la hora del entendimiento al cual hacía referencia el caballero que nos llamó, pero él utilizó una frase que, entre comillas, dice más o menos así: buscar una tercera vía, una gran sabana de centro que orille los dos extremos y que rompa la polarización perniciosa que tiene dañada Venezuela, porque ninguna de las dos partes, pareciendo en pugna por el poder per se, no tienen planteamientos específicos que le permitan al ciudadano decir, sí me voy por esta tendencia, sí me voy por la otra, porque están decididos a sostener la polarización. Este diplomático, el invitado, tuvo ocasión de revisar varias encuestas, hablar con focus groups en su momento, y nos dijo lo siguiente: la gente quiere no perder la voz protagónica, quiere tener las misiones, algunas promociones sociales como para construir una enorme clase media, pero también quiere empresa privada que produzca trabajo. ¿Cómo define? Le preguntaron los encuestadores a la gente de los focus group. Esto, ¿cómo lo define usted? Como democracia. La gente quiere regulaciones, pero quiere espacio para moverse, espacio para desarrollar iniciativas privadas, quiere vivir en paz, quiere poder desarrollar sus habilidades. La oposición, a su entender, ¿tiene claro esto? ¿Se lo presenta a la gente como un plan viable o es solamente hay que bajar a esta gente y después veremos? Un poco lo que usted plantea y que nuestro oyente, que he escuchado así con dificultad, pero bueno, he llegado un poco a entender los argumentos centrales. Pero yo creo que verdaderamente hemos llegado ya a una situación insostenible e insufrible en el enfrentamiento, insostenible e insufrible en el enconamiento y en la política, pero en los niveles más bajos, ¿no? Y muy probablemente ahora el ámbito de lo político está pasando a un segundo plano
y hay problemas como usted planteaba, problemas que afectan a dramas sociales importantísimos, que tiene que ver con la pérdida de esos índices económicos que hacen que la balanza de pagos y que el déficit de pago y las obligaciones financieras de Venezuela están a 12 días nada más, y eso ha llevado a emitir determinado tipo de deuda y a financiarla en el mercado financiero, a una situación de desabastecimiento que afecta a 14 de los productos básicos de los 16 de la canasta familiar, que afecta a unos niveles de inflación en donde verdaderamente hemos visto que en un incremento en los últimos 2 meses de un 21%, etcétera, 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 ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que este enfrentamiento también ha tenido un coste fundamental en esta dinámica que afecta no solamente a los bolsillos, que afecta de una forma profunda incluso me atrevería a decir hipoteca el futuro de muchas generaciones venideras de venezolanos, ¿no? Y muy probablemente estamos en un momento en donde por encima de las bajas pasiones políticas es el momento de las grandes figuras de Estado, de los poderes moderados, de las zonas de centro, de esas zonas que intentan por encima del radicalismo político y de las barricadas de las posiciones políticas encontrar puentes de entendimiento, incluso en acuerdos transicionales. Pues tú podrás defender tus posiciones y yo podré defender las mías, pero está claro que hay que dar una viabilidad de futuro nacional. Ahora bien, perdone que le interrumpa, profesor, pero ¿qué papel puede cumplir aquí el ciudadano? Porque en vista de que los dirigentes, porque no estoy hablando de líderes, los dirigentes políticos tienden a no ceder, ninguna de las dos partes cede y permanecen en la polarización constante. El ciudadano en este momento se mantiene así como, Dios mío, yo no me voy a meter en esta pelea de elefantes, sencillamente no interviene. ¿Cómo puede el ciudadano ayudar en este proceso de entendimiento, allanar el camino para que haya algo de sentarse a discutir? Yo lo que creo es que el movimiento y la voz ciudadana en este momento pueden ocupar un papel fundamental y está claro que la ciudadanía es la que tiene justamente que reclamar pues esa visión por encima de las posiciones políticas a través de todo, no digo yo de tomar la calle, si hace falta incluso también, porque la calle se puede tomar de manera pacífica para reclamar ese entendimiento, ¿no? Pero yo creo que sin duda esa labor o la hace la ciudadanía y las organizaciones ciudadanas, o la hace la opinión pública y los medios informativos, que yo tampoco tengo mucha fe en ellos. No, en Venezuela no hay vida con eso. Tiene que ser de otra manera. Entonces yo lo que creo sin duda es que llegados a este punto, con independencia de la posición política que pueda defender cada uno, con independencia de los recursos jurídicos que puedan estar en marcha, sin duda es necesario dar una salida de mínima, ya no digo de grandes acuerdos, de grandes pactos, sino de una mínima estabilidad institucional, que nos permita de una forma conjunta, de una forma, aunque sea contrastada, porque la labor de gobierno y oposición es una labor de contrapesos, es una labor de dime y de direte, pero que nos permita al menos afrontar retos económicos y dramas sociales que pueden ser irreversibles si Venezuela se sigue aproximando con este peligro al borde del precipicio. Es que es verdad, se crea la tensión, más que se crea, está creada, pero está creciendo la tensión y la gente puede sentir en la calle que por quítame esta paja, como decimos en Venezuela, pueden entrarse a puños. La gente se ha entrado a tiros por una discusión de tránsito. A ese nivel de estrés y a ese nivel de angustia está la gente. La gente ya no se atreve a ninguna celebración familiar fuera de las cuatro paredes de la casa, dentro de las cuales tampoco está seguro. Y cuando existen verdaderas razones para manifestar en forma contundente, no digo violenta nunca, pero sí pacífica, pero contundente, que sea un mensaje claro al Estado para que el Estado rectifique, la gente no se anima a seguir. Los líderes llaman, convocan y la gente no acude al llamado. Entonces, ¿dónde rompemos el círculo vicioso? Sí, pues yo creo que la ciudadanía es la que sin duda tiene que tener la voz, y yo creo que no solamente la ciudadanía, la comunidad internacional también tiene que apuntar. No
No estoy hablando ni de claudicaciones, ni estoy hablando tampoco de que se den o no las condiciones. Lo que estoy diciendo es que tiene que existir un acuerdo de mínimos porque hay un problema grave que pone en tela de juicio la viabilidad histórica de ese país. Yo creo que sin duda eso es una hipoteca que ni los venezolanos, ni la región andina, ni el resto de la comunidad internacional nos podemos permitir. Profesor, Donatella, ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias a usted, de verdad que sí, gracias a usted. No sé si quiera darnos una última recomendación, usted como politólogo, a los venezolanos, así que pudiera sernos Yo lo que útil. creo es que hay que seguir. Yo creo que uno tiene que defender con vehemencia y sobre todo con entrega y con compromiso los valores profundos en los que cree, que no son otros que los de la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también creo que uno tiene que saber utilizar la fuerza de la mano derecha, pero también la discreción, la viabilidad, el encuentro y de la mano izquierda. Y muy probablemente el futuro, los que verdaderamente pasarán a la historia serán aquellos que, por encima de estos enfrentamientos, sin hacer renuncias de valores, pero encuentren vías de solución y compromiso, aunque eso suponga, no digo una aceptación o una claudicación, pero sí encontrar puntos de entendimiento, ¿no? Si la oposición le llamara para asesoría técnica, ¿usted acudiría? Vamos a ver, nosotros siempre, yo creo que el gran valor que tenemos como científicos y como técnicos es pues el espacio de neutralidad. Nosotros trabajamos principalmente para nuestras instituciones, para nuestras universidades y sobre todo para la ciudadanía. Entonces nosotros todo lo que hacemos y todos los instrumentos se los damos a la ciudadanía y eso lo puede utilizar la oposición, lo pueden utilizar los gobiernos. Quiere eso decir que los instrumentos son instrumentos que entregamos sin ningún tipo de condicionalidad, pero sí valoramos extremadamente nuestra labor científica, y un científico siempre, no digo que se mantenga al margen, porque nuestra labor es una labor de implicación y de compromiso, pero yo creo que nosotros ayudamos más dando instrumentos a la ciudadanía para que aquellos que los quieran emplear los utilicen que tomando partido. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer conocer su opinión y realmente para nosotros ha sido muy, muy ilustrativo. Gracias nuevamente y ojalá podamos tenerle en una próxima oportunidad. Claro que sí, pueden contar conmigo y ha sido, bueno, pues ha sido yo creo que una discusión y una reflexión bien interesante. Estaré encantado en estar en futuras ocasiones con ustedes. Gracias por sus palabras. Bueno. Muy bien, ese fue el profesor Gustavo Palomares. Como saben, es el presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, catedrático europeo de la UNED de España, y fue el portavoz en abril pasado, en las elecciones del 14 de abril, de la Misión Electoral Internacional de Venezuela. En conclusión, mis queridos amigos, ¿qué es lo que hemos aprendido de esta conversación? Que posiblemente las argumentaciones presentadas por la Mesa de la Unidad de Enrique Capriles Radonsky a lo mejor mostraron una enorme cantidad de casos, pero a lo mejor hubiera sido como que más útil que se hubieran concentrado en 10, 15, muy bien documentados, técnicamente apoyados, tratado esto en forma forense para presentar todas estas pruebas al Tribunal Supremo de Justicia, para taparles la boca y que tuvieran que verse en la obligación de revisar todo el proceso y eventualmente repetir las elecciones en los sitios de mayor duda. Pero como eso no pasó, no me quedó claro si hay alguna posibilidad de apelación. Nunca podremos esperar de este Tribunal Supremo de Justicia algún tipo de fallo que sea desfavorable al Estado, al gobierno, porque ellos todos están agavillados contra el ciudadano. El ciudadano se sigue manteniendo al margen, el ciudadano no se adhirió a estas impugnaciones, no hizo su parte, solamente se sintió decepcionado cuando Enrique Capriles Radonsky dijo, bueno, entonces ahora vamos a instancias internacionales. Recuerden ustedes que el día 10 de septiembre vence el plazo, ahí ese es el último día en que Venezuela pertenecerá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea que si hay algún tipo de
no sé, posición, algún tipo de reclamo, algún tipo de introducción de documentos, algún tipo de cosa tiene que ser antes del 10 de septiembre y por favor esta vez sí bien documentado, que sea hecha en forma correcta. Dejemos la improvisación, dejemos la carrera, concentrémonos en hacer las cosas bien para variar, porque siempre chapuceando, siempre improvisando, es por la razón por la que nunca sacamos la nariz del agua. Así que mis queridos amigos, quedan pocos días. Hoy es 8 de agosto, el 10 de septiembre vence el plazo. El equipo legal de la Mesa de la Unidad y de la oposición en general tiene muy poco tiempo para documentar correctamente algún tipo de protesta, algún tipo de cosa, no sé cómo llamarlo, algún tipo de queja en algún sistema, en algún organismo internacional, porque ese fue el paso siguiente que anunciaron que iban a hacer. Mientras eso ocurre, nuestra sugerencia y, por supuesto, nuestro apoyo incondicional a las organizaciones, ciudadanos, organizaciones sin fines de lucro, no gubernamentales, a apoyar todo lo que ustedes tengan a bien hacer. Como dice todos los miércoles el vicealmirante Mario Iván Carratú, hay que organizarse. Me imagino que ya todos sabemos cuál es el objetivo. Y en base a ese objetivo hay que organizarse. Olvídense de los partidos políticos. Los partidos políticos, como los conocemos, nunca van a pedirle a usted que haga algo que ponga en riesgo su parcela de poder. Usted como ciudadano tiene el poder de que ellos hagan lo que usted necesita que se haga para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Usted sabe lo que es vivir en libertad, usted sabe lo que es vivir en democracia. Concéntrense en esa idea y en base a esa idea desarrolle todos los pasos a seguir para recuperarla. No se quede con esa. Venezuela se está hundiendo de aquello que cayó del techo en el aeropuerto, se está hundiendo hasta la nariz. La política de no hacer olas, la política de no meterse con el gobierno, y usted sabe que no funciona, así que es el momento de tomar las decisiones trascendentales que van a hacer el cambio de juego en Venezuela. El 8 de diciembre son elecciones, es útil que se vaya. Sin embargo, antes que eso, todavía hay que cambiar a 3 de los rectores. Son 5, 3 ya tienen el tiempo vencido. La presión ciudadana, solamente la presión ciudadana contundente, es la que va a lograr que esos 3 ciudadanos, que son los rectores, sean personas neutrales y que sí, esta vez, lleven adelante un proceso que sea finalmente justo para todos los ciudadanos. Pero quedándose en su casa y quejándose por las redes sociales, solamente no va a resolver el problema. Mis queridos amigos, 9:51, hora del este de los Estados Unidos. Para nosotros ha sido verdadero placer haber podido conversar con el profesor Gustavo Palomares, porque como les habíamos comentado, teníamos esta conversación pendiente desde aquella vez en la que salió el informe. Ha resultado esclarecedor. El profesor también es analista político, también es un cientista político de ciencias políticas y ha podido detectar cualquier cantidad de situaciones que son las que traban el juego en Venezuela. En poco tiempo el video va a estar arriba, para que ustedes puedan volver a escuchar y escuchar con atención las palabras del profesor Palomares, para que, por favor, coméntenlo entre ustedes, coméntenlo en familia, junto con los miembros de asociaciones de vecinos a los que ustedes pertenezcan, a grupos de ciudadanos. Y es manos a la obra, señores, manos a la obra. El país se nos está yendo por el drenaje. Cuenten con Radio Next para apoyar todas y cada una de las iniciativas que vayan en tendencia a recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. La verdadera justicia siempre tendrá su casa aquí en radionext.com, por lo menos en lo que dependa de nosotros, así será. Yo quiero agradecerles por su atención. A lo mejor el programa termina unos 7 minutos antes. Mañana la programación, mis queridos amigos, es como todos los viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9 hora de Caracas. El programa A Punto con el periodista Juan Carlos Fernández. A las 10:30, 10 de hora de Venezuela, tendremos Brunch. Ya ustedes saben, Brunch es el programa refrescante de todas las mañanas de los viernes con Sofía Pisani y Eliana Silva.
A las 11:30, juicio a la noticia con los destacados periodistas Ángel Monagas y Carlos Juscate y Carlos El Miura. Y en la tarde tendremos Familia en la Mira y, por supuesto, posiblemente, ahí tengo que conversarlo y tenemos que verificar a ver si sea posible. La rueda libre pasa los viernes. No estoy segura si mañana retoma. En la tarde a las 3, como todas las tardes, Padilla en América Radio con una servidora. Y de pie de frente en la noche a las 9, como todos los días. Gracias, amigos, nuevamente por su sintonía. Y los dejamos con un poquitín de música. Ojalá que sea del gusto de todos ustedes. Gracias y muy buenas noches.